Bien. ¿Se ve la pantalla? ¿Me escuchan ahí? ¿Las otras personas ven la pantalla o no? ¿Se ve? Fíjate, Marcela, creo, ¿no? Fíjate de buscar ahí en los usuarios que están conectados. Buscar la pantalla. Ahí seguramente debe estar ahí. Bueno, chicos, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Vamos a hablar en la clase de hoy sobre vértebras, ¿sí? Columna vertebral en general. Y bueno, esa sería, fíjense lo que estamos visualizando ahí en la fotografía del lado izquierdo. Estamos viendo un tatuaje hecho en la región vertebral que está ilustrando las vértebras, ¿sí? Y esto tiene bastante precisión anatómica. Es una manera un tanto creativa de mostrarles a ustedes la ubicación topográfica de los elementos que van a configurar a la columna vertebral, que son las vértebras claramente, ¿no es cierto? Fíjense ahí aproximadamente, muy aproximadamente, una de las vértebras cervicales, luego en sentido inferior las demás, y fíjense la transición hacia las vértebras torácicas y las vértebras lumbares. Es decir, la columna vertebral y las vértebras estarán ubicadas aquí, en este punto, en esta región del dorso, ¿no es cierto? De lo que es conocido generalmente como tronco. Bien, vamos a hablar un poquito de las consideraciones generales desde el punto de vista de la anatomía de superficie de esta región, que es la región dorsal del cuerpo, ¿no es cierto? La región del tronco vista desde posterior. En esta región dorsal vamos a encontrar varias subregiones o varias subclasificaciones de esta región, y es así que en principio tenemos aquí en sentido superior a la región cervical posterior o región de la nuca, en donde vamos a ver a las vértebras cervicales, ¿sí? A las vértebras que configuran a la columna vertebral cervical. Luego fíjense en sentido inferior, toda la ocupación, toda la ubicación de las vértebras va a definir lo que es la región vertebral, con lo cual si ustedes palpan allí, estarán palpando vértebras, uno de los elementos que configuran a las vértebras, que ya los vamos a definir, ya lo vamos a definir mejor, que es la apófisis espinosa. Fíjense en sentido lateral, la delimitación de una región que se llama región escapular, claramente marcada por la disposición de este hueso, que es la escápula, antes llamado omóplato. Y así como tenemos a la región escapular, encontramos una región que se encuentra por encima y otra que se encuentra por debajo, que son respectivamente la región supra e infraescapular. Sin tanto interés, a mí me interesa más delimitar a la región vertebral porque es la clase del día de hoy. Fíjense hacia abajo la delimitación de la región lumbar, ¿no es cierto? Lo que se corresponde con la pared posterior del abdomen, y más en sentido inferior la región sacra, y por último la región coxigia, ¿sí? Fíjense ahí la región sacra delimitada por el sacro, que sabemos que es un hueso irregular. Si hay dolores aquí, podemos decir que hay dolores en la región lumbar, en la región sacra o lumbosacra, ¿correcto? Desde el punto de vista de la clínica, aquí el 90% de la población tendrá alguna vez dolor lumbar, y bueno, esto es lo que se le refiere con dolor lumbar, un dolor que está ubicado en esta región, que es la región lumbar, o bien si hablamos de dolor sacro, que ya es un poco más específico, estará ubicada en esta región sacra. Ahora bien, fíjense el interés de conocer los niveles vertebrales. Vamos a ver ahora en la diapositiva siguiente la introducción a la columna vertebral, y vamos a encontrar que existen diversos niveles vertebrales que están declarados, definidos de acuerdo a la vértebra de la cual hablemos, ¿no es cierto? A la segunda cervical, a la séptima torácica, a la quinta lumbar. Y hay algunos niveles vertebrales que son inolvidables. Aquí están los más importantes, pero hay algunos que son muy importantes, muy relevantes, que no los tienen que olvidar porque pueden ser preguntados, y es, por ejemplo, en este caso, el nivel de S4, de la cuarta vértebra cervical, en donde se produce la bifurcación carotidia, y allí se encuentra lo que es el cartílago tiroides, que es uno de los cartílagos de la laringe. Cuando hablamos de bifurcación carotidia nos referimos a que una arteria que se llama carótida común se divide en dos ramos terminales, en dos ramos, ¿sí? Se desdobla en dos. A eso se le llama bifurcación carotidia. Luego, el otro nivel importante es el que se encuentra inmediatamente por debajo en esta lista, que es el sexto, cervical. Y este nivel de la sexta vértebra cervical tiene
interés, ya que aquí se da la transición entre la vía aérea y la vía digestiva. Aquí la faringe se continúa con el esófago y la tráquea, la laringe, perdón, se continúa con la tráquea, ¿sí? Faringe con esófago y tráquea y laringe con tráquea son las transiciones que se producen aquí entre la vía aérea y la vía digestiva. Claramente pertinente a la vía digestiva tendremos a la faringe y el esófago, y en la vía aérea tendremos a la laringe y a la tráquea, ¿sí? La tráquea se encuentra por debajo de la laringe. ¿Qué otros niveles importantes debiéramos de recordar de este listado? Bueno, el de T4, T5. Cuando hablamos de este nivel nos referimos a la altura del disco intervertebral que separa estas dos vértebras, y aquí se encuentra la bifurcación traqueal, ¿sí? Hace rato hablamos de la bifurcación carotidia, bueno, ahora nos referimos a la bifurcación traqueal. ¿Qué sucede aquí? Sucede que la tráquea se divide en dos bronquios principales. Estos son elementos que pertenecen a la vía aérea, al tracto respiratorio, y allí la tráquea se desdobla en dos, se divide en dos bronquios principales, uno derecho y otro izquierdo, pertinentes a cada uno de los pulmones, uno al pulmón derecho y otro al pulmón izquierdo. En T7 tendremos al ángulo inferior de la escápula, lo que es el vértice de la escápula, y aquí fíjense estos tres elementos que están separados por dos niveles respectivamente, ¿no? T8, T10 y T12. Fundamentales ya que son orificios propios del músculo diafragma, ¿sí? Aquí en estos puntos vertebrales, en estos niveles vertebrales, el músculo diafragma tiene hiatos, tiene forámenes, tiene agujeros para permitir el paso de elementos o bien vasculares o bien viscerales. Fíjense que en T8 está el hiato de la vena cava inferior, antiguamente llamada ascendente. En T10 está el hiato esofágico, a través del cual pasará el esófago, y en T12 está el hiato aórtico, a través del cual pasa la arteria aorta, ¿no? Desde la cavidad torácica hacia la cavidad abdominal. Un punto fundamental que no deben de olvidar es el E4. ¿Por qué? Porque allí termina la arteria aorta. ¿Dónde finaliza la arteria aorta? Finaliza a la altura de la cuarta vértebra lumbar. En algunas bibliografías van a encontrar ustedes este nivel vertebral, L4, L5, ¿no? Que se refiere al disco intervertebral que separa estas dos vértebras, ¿no? Que articula estas dos vértebras. Esos son los niveles vertebrales más importantes. Los que yo fui marcando son inolvidables, son tranquilamente preguntables en un examen, pero fíjense que hay muchos más, pudiendo establecer niveles vertebrales de sección, ¿no es cierto?, de cortes, y en cada uno de ellos podemos nosotros definir a estructuras importantes. Fíjense que en C1 hay elementos importantes, en C2, en C3, en C4, y así respectivamente hay estructuras anatómicas que se encuentran en cada uno de los niveles vertebrales. ¿Para qué interesa esto? Interesa que para el día de mañana, cuando veamos algún tipo de corte transversal, un corte axial se denomina, de una tomografía computada o de una resonancia magnética, de lo que sea, podamos aproximadamente ubicarnos topográficamente, ubicarnos aproximadamente en qué región estamos, ¿no? Fíjense, por ejemplo, a la altura de L1. ¿Qué encontramos a la altura de L1? Y bueno, los riñones, ¿no es cierto? Algo muy importante. En L1 también está el páncreas, están las asas intestinales y demás elementos en cada uno de estos niveles vertebrales que fuimos delimitando y estuvimos delimitando. Ahora bien, introducimos el tema específico de la clase del día de hoy, que son las vértebras, la columna vertebral, ¿no es cierto? La columna vertebral, antiguamente llamada raquis, es una estructura cilíndrica que está configurada por unas piezas, unos componentes estructurales y mecánicos que se llaman vértebras. ¿Y qué son las vértebras? Las vértebras son huesos. ¿Son huesos de qué tipo? ¿Alguno sabría responder a qué tipo de hueso responden las vértebras? ¿Cómo se clasifican estas vértebras? Cortos, dice Agustina. ¿Quién otro dice algo? A ver. Planas. Bien, ¿alguno más? ¿Alguna más que quiera participar? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Huesos cortos? ¿Están de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo? Bueno, temo decirles que están equivocados, equivocadas. ¿Por qué? Porque las vértebras clasifican como huesos irregulares, y esto es algo que se lo tienen que
recordar siempre, no se lo tienen que olvidar porque es algo fundamental, es algo elemental. ¿Sí? Las vértebras son huesos irregulares. ¿Y por qué son huesos irregulares? Porque por su morfología no se pueden clasificar como largos, cortos ni planos. ¿Sí? Muchos dijeron cortos, que las vértebras son huesos cortos. Bueno, una parte de la vértebra es, o se puede considerar como similar a la de un hueso corto, que es el cuerpo de la vértebra, ya lo vamos a ver más adelante. Pero los demás elementos de la vértebra no se pueden considerar como huesos cortos, con lo cual las vértebras las clasifican como huesos irregulares. ¿Sí? ¿Conocen algún otro hueso irregular? ¿Alguna vez escucharon hablar de huesos irregulares? ¿Ninguno? ¿Ninguno escuchó hablar de huesos? Exactamente, el efenoides es un hueso irregular, tal cual. ¿Algún otro escuchó por ahí hablar de huesos irregulares? El efenoides es un hueso irregular, tal cual. El hueso temporal es un hueso irregular. El sacro es irregular. La mandíbula o maxilar inferior, como se llamaba antes, son huesos irregulares. ¿Correcto? Un hueso es uno que... Correcto, la forma... correcto, exactamente. La forma del hueso es irregular. No se puede clasificar como largo, corto ni plano. Bien, entonces, vemos acá toda la extensión de la columna vertebral. En este caso, una vista anterior. Allí vemos una vista lateral izquierda. ¿Sí? Ojo con eso, una vista lateral izquierda. Y esto es una vista posterior de la misma columna vertebral, ¿no es cierto? Ahí vemos a la columna vertebral articulada con estas piezas óseas que son las costillas. Aquí la vista anterolateral y aquí la vista anterior, en este caso ya de las costillas con los respectivos cartílagos costales. Eso es tórax, así que no interesa en la clase del día de hoy. Ahora, fíjense lo siguiente. Las vértebras están divididas por regiones, ¿correcto? Y es así que encontramos 4 regiones o 4 segmentos en la descripción de la columna vertebral. Y el primer segmento se encuentra allí, sería este que estamos acá pintando con color rojo. Y ese segmento es el segmento cervical, ¿correcto? El segmento cervical. En esa parte de la columna vertebral vamos a encontrar a 7 vértebras, ¿sí? Las cuales se articulan y forman, fíjense, esta curvatura. Ahí la podemos delimitar, ¿sí? Esa curvita de ahí que acabo de dibujar es la curvatura de la columna cervical. ¿Y cómo se llama esa curvatura? ¿Cuál es el nombre que recibe esa curvatura del segmento cervical? ¿Algo? ¿Quién dijo? ¿Quién es yo? Bien, Brenda. Muy bien, excelente. Es una lordosis. ¿Y cómo podemos definir a una lordosis? Bueno, en el ámbito médico las lordosis son definidas, en el ámbito médico las curvaturas de la columna vertebral son definidas de acuerdo a la convexidad. ¿Hacia dónde apunta la convexidad de esa curvatura? En este caso, la convexidad de esta curvita que acabamos de dibujar apunta hacia anterior, apunta hacia allí, hacia adelante. Con lo cual, la podemos definir a las lordosis como curvas de convexidad anterior, porque la convexidad de la curvatura va hacia adelante, va hacia anterior. Por otro lado, también se puede definir de acuerdo a la concavidad. En este caso, la concavidad está orientada al sentido opuesto, ¿no? En sentido posterior. Con lo cual también podemos definir a una lordosis como una curva de concavidad posterior. Esto de cóncavo, convexo, lo debemos de conocer, lo debemos de manejar, ¿sí? Más o menos para que se entienda, ponemos el ejemplo de una pala. En ese caso, el borde de la pala, la superficie de la pala que puede almacenar, que puede tomar la arena, sería el borde cóncavo, la superficie cóncava. Y el borde de la pala que da contra la tierra de abajo, contra el piso, sería el convexo, ¿no es cierto? El huequito es cóncavo y lo que está así como más cortante sería lo convexo. Ahora bien, pregunta, ¿esta curvatura lordótica es primaria o secundaria? ¿Cómo se clasifica? ¿Se clasifica como primaria? ¿Se clasifica como secundaria? ¿Alguno escuchó esa clasificación de las curvas de la columna vertebral? ¿No? ¿Nunca? Bueno, esta curvatura de
la columna cervical, la lordosis cervical, es secundaria. ¿Y por qué se le llama secundaria? ¿Por qué se la clasifica como secundaria? Porque se desarrolla posparto. ¿Sí? Las curvaturas secundarias son aquellas que se desarrollan en el niño, en la niña, posparto, luego del momento del parto, en la vida extrauterina. En específico, esta curvatura cervical se desarrolla cuando el niño o la niña empieza a hacer este esfuerzo de extensión cervical. Por ejemplo, cuando está gateando, cuando lo dejan colocado sobre el suelo, boca abajo, lo que sería decúbito prono, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, el tiraje, la tracción de esa musculatura de la región cervical posterior desarrolla esa curva lordótica. ¿Sí? Esa curva lordótica. Bien, pregunta, ¿cómo se llama el siguiente segmento, el que está por debajo de la columna vertebral? Este que está acá. ¿Cuál es el nombre que tiene? Ese que pintamos ahí, que delimitamos con color violeta. Bueno, está bien, ese es el nombre de la curvatura, pero ¿esta región cuál es? Es dorsal. ¿Dorsal o? Dorsal o torácica. Muy bien. El término propio a utilizar aquí es el de región torácica o región torácica o segmento torácico. ¿Por qué? Porque lo dorsal es todo lo que se encuentra hacia posterior, con lo cual si yo les pregunto ¿cuántas vértebras dorsales tenemos? Tenemos 33 o 34, que sería la totalidad de la columna vertebral. ¿Sí? Tiene que ver con el desarrollo embriológico, tiene otra vuelta de rosca más, pero el término a emplear aquí, el más correcto, el más acertado, es el de segmento torácico o región torácica. En esta región torácica, ¿cuántas vértebras vamos a encontrar? 12. Muy bien. ¿Quién dijo? ¿Cómo se llama la persona que dijo 12? Muy bien, excelente. ¿Sí? 12 vértebras. Y estas 12 vértebras se articulan de forma tal que configuran una curva que se llama cifosis. ¿Sí? A esta se le llama cifosis. Es la cifosis torácica en este caso. Y esa cifosis tiene la convexidad orientada hacia posterior y deja la concavidad orientada hacia anterior. ¿Por qué? ¿Por qué deja la concavidad hacia anterior? ¿Alguno sabe? ¿Por qué será eso? ¿Qué vamos a encontrar en la región torácica? En la cavidad torácica. Fíjense. Fíjense ahí, ¿no es cierto? Esa curva cifótica de concavidad anterior sirve para dar espacio, dar lugar a los órganos intratorácicos, órganos que se encuentran dentro de la cavidad torácica. Por debajo de la columna torácica, ¿qué encontramos? La columna bien, columna lumbar, compuesta por ¿cuántas vértebras? 5 vértebras, excelente. Acá vamos a encontrar 5 vértebras de manera normal, ¿no es cierto? En anatomía normal. Y estas 5 vértebras tienen la característica de ser las más robustas, las más gruesas del cuerpo humano, debido a que deben soportar prácticamente todo el peso del tronco y de parte de los miembros superiores. Ahora bien, esta curva, ¿a dónde tiene apuntada la convexidad? ¿Hacia anterior o hacia posterior? ¿Hacia adelante o hacia atrás? ¿Qué dicen ustedes? ¿A dónde está la convexidad de esta curva lumbar? La convexidad, ¿sí? La convexidad está orientada hacia anterior, ¿sí? Con lo cual, ¿cómo se llama esta curva? ¿Cuál es el nombre que recibe esta curva? ¿Se acuerdan? Bien, muy bien. Lordosis, ¿sí? Lordosis lumbar. Igual que la región cervical, ¿sí? La curva es similar, tiene la convexidad orientada hacia el mismo sitio, con lo cual se llaman así. Una es la lordosis cervical, la otra es la lordosis lumbar.
Por último, nos encontramos con la columna sacrocoxigia, ¿sí? Sacrocoxigia, ahí lo podemos visualizar, ¿no es cierto? Delimitada allí. El sacro está formado por la osificación de 5 vértebras y el coxis está formado por la osificación, por la fusión de 4 o 5 vértebras. Con lo cual, en la columna sacrocoxigia vamos a encontrar 9 o 10 vértebras en total. Ojo con ese detalle. La curva de la columna sacrocoxigia, ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo se denomina? ¿Segura? ¿Están todos de acuerdo con lordosis? ¿Qué dicen los demás? A ver. Fíjense que es inversa a la lumbar, ¿no es cierto? La lumbar está orientada hacia anterior, esa convexidad. Acá, en la sacrocoxigia está... Bien, esto se llama... Correcto, se llama cifosis. La cifosis sacrocoxigia. ¿Y para qué sirve esa cifosis sacrocoxigia? Bueno, para permitir lugar a los órganos intrapélvicos, los órganos que se encuentran dentro de la cavidad pélvica. Ejemplo, útero, próstata, trompas uterinas, ovarios, etcétera. ¿Sí? Bien, excelente. Ahora, hemos definido a los segmentos de la columna vertebral, a las curvaturas fisiológicas de esa columna vertebral y al número de vértebras, ¿sí? Si sumamos estos números vertebrales, nos da 33 o 34 vértebras, que es el total de vértebras que tiene un adulto normal, ¿sí? 33 o 34. Ahora bien, fíjense lo siguiente, vamos a borrar estos cuadritos que acabamos de hacer. Hemos dicho nosotros que estas curvas que vemos ahí son curvaturas fisiológicas, es decir, son normales y sirven para soportar el peso de la gravedad. Pero ahora fíjense estas ilustraciones, ahí la vista anterior y acá la vista posterior. Si analizamos la vista anterior y la vista posterior, vemos que en estas ilustraciones no se representa ninguna curvatura, es decir, se ilustra a la columna vertebral como si fuese rectilínea, y esto dista de ser así, ya que en prácticamente todos los individuos existe una curvatura en la región torácica alta que es dextroconvexa. Es una curvatura que está orientada hacia la derecha, que la convexidad está orientada hacia la derecha. ¿Y por qué se produce esa pequeña curvatura escoliótica? Se produce debido a la dominancia del miembro, ¿no es cierto? Generalmente la población común es diestra, entonces se desarrollan más los músculos del lado derecho y esto provoca esa curvatura convexa orientada hacia la derecha. ¿Se entiende eso? Esto es una pequeña escoliosis, ¿sí? ¿Qué es una escoliosis? ¿Alguno sabe? ¿Han escuchado hablar de escoliosis? ¿Alguno de acá tiene escoliosis? ¿Le han diagnosticado con escoliosis? ¿Qué pasó? ¿Les comieron la lengua? Bien. Bien. Bien, perfecto, por ahí va. Una escoliosis es una curvatura de la columna vertebral en el plano frontal, ¿sí? En este plano que estamos viendo ahí o que estamos viendo acá. Eso es una escoliosis y prácticamente todos tenemos un poquito de escoliosis. Depende si genera dolor, si no genera dolor, si es disfuncional, la gravedad de esa escoliosis, si se tiene que operar, si no se tiene que operar, etcétera, etcétera, etcétera. Generalmente no son operables las escoliosis a menos que sea un caso extremo. Bien, ¿estamos de acuerdo? Bueno, dijimos que la curvatura cervical era secundaria porque se desarrollaba en la vida extrauterina después del parto. La curvatura torácica y la curvatura sacrocoxigia son curvas primarias. ¿Por qué? Porque se desarrollan en la vida fetal, en la vida intrauterina, durante la gestación, durante el desarrollo embrionario. ¿Y por qué motivo tendremos esta curvatura así, clasificada como primaria? Porque recuerden que cuando estamos dentro del útero materno, adoptamos una posición de flexión prácticamente global, que es la posición fetal.
Por eso estas curvaturas son primarias y estas son secundarias. Unas se desarrollan primero que la otra. Primero que las otras, ¿no es cierto? La torácica y la sacrocoxigia son curvas primarias y la lumbar y la cervical son secundarias. ¿Bien? ¿Queda claro esto de curvaturas primarias, curvaturas secundarias? Esta clasificación es embrionaria, ¿correcto? Atiende a este desarrollo embrionario. Bien, si avanzamos un poquito más, vamos a describir ahora a esta región de la columna vertebral, que es la columna cervical, ¿sí? La columna cervical ya vimos que está configurada por 7 vértebras, y esas 7 vértebras tienen la característica de ser las más pequeñas de todo el raquis, de toda la columna vertebral, y a su vez tienen la particularidad de ser las más móviles, es decir, son las que presentan mayor movimiento. Se ubican en esa región del cuello y pueden entonces movilizar y disponer espacialmente a la cabeza, ¿sí? Fíjense aquí una vista anterior de la columna vertebral cervical, en donde podemos distinguir a la primera vértebra cervical, la segunda vértebra cervical, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima, ¿no? Así sucesivamente. Ahora, fíjense que en esta vista posterior podemos ver que no todas las vértebras son iguales. No todas las vértebras cervicales son iguales. Y esas vértebras que sean diferentes a las demás serán llamadas vértebras atípicas. Ahora, ¿cuáles son las vértebras atípicas de la columna cervical? Las siguientes. C1 es una vértebra atípica, presenta características particulares. Así también lo es C2. Y hacia abajo, en sentido inferior, C6 y C7 son también vértebras atípicas. La vértebra número 3, la número 4, la número 5 son vértebras cervicales típicas, vértebras cervicales que comparten características. ¿Se entiende esto de vértebra atípica o no? ¿Se llega a ver eso o no? Acá. Bueno, muy bien. Muy bien. Gracias por participar. Bien, fíjese que acá en esta vista lateral se puede ver la lordosis cervical, ¿sí? Esa curva de convexidad anterior y de concavidad posterior. Cuando se pierde esta curvatura se dice que hay una rectificación cervical, ¿no es cierto? Que por ahí son términos que pueden haber llegado a escuchar. Acá lo que vemos son diferentes vistas de una vértebra cervical tipo. Una vértebra que puede ser la tercera, la cuarta o la quinta, ¿sí? Puede ser también la sexta. Vamos a describir entonces a una vértebra cervical tipo desde esta vista, que es una vista superior. Primero vamos a trabajar con esta vista superior. Y lo primero que identificamos acá es una masa compacta anterior de aspecto rectangular, que es el cuerpo vertebral, ¿no es cierto? Esto es el cuerpo vertebral, ¿sí? El cuerpo vertebral de las cervicales, fíjense que tiene la característica de presentar un diámetro transversal mayor al anteroposterior. Es decir, es más ancha que profunda, ¿no es cierto? Por eso tiene esa disposición rectangular. Ahora, en la cara superior del cuerpo vertebral se evidencia un elemento que está presente en todas las vértebras, no solo en las cervicales, sino en todas, y ese elemento es un reborde, como si fuese un anillo, y se llama así, se llama reborde anular o línea epifisaria. Ahí lo vemos, es el reborde anular o línea epifisaria. Sobre ese reborde anular o línea epifisaria se inserta el disco intervertebral, las fibras del anillo fibroso del disco intervertebral, ¿sí? Importante ese reborde anular. Ahora bien, fíjense lo siguiente. Del cuerpo vertebral se desprenden esos elementos, esas estructuras hacia arriba. Ahí los podemos ver. Acá también las podemos ver, a esas apófisis, ¿sí? ¿Alguno sabe cómo se llaman esas apófisis que vemos ahí? Ahí la identificamos también. ¿Alguno las ha visto por ahí? ¿Las ha estudiado? ¿No? Bueno, esas apófisis que vemos ahí son propias de la región cervical, de estas vértebras típicas cervicales, y se llaman apófisis unciformes. ¿Sí? Unciformes. ¿Por qué se llaman unciformes? Porque presentan forma de uncus. ¿Y qué significa uncus? Significa gancho.
en francés. Tienen forma de ganchito, entonces se llaman así, apófisis unciforme. Tradicionalmente eran llamadas también apófisis semilunares, ¿sí? Apófisis semilunares. Si seguimos analizando esto del cuerpo vertebral, identificamos ahí la cara anterior de ese cuerpo vertebral. Y la cara anterior del cuerpo vertebral tiene la característica de presentar múltiples forámenes, muchos agujeros allí, allí. Ahí vemos todos esos agujeros en la cara anterior. ¿Y para qué sirven esos agujeros? Sirven para que allí ingrese la arteria, la vena, el nervio o el linfático que le va a dar irrigación o inervación a esta estructura, ¿sí? Al cuerpo vertebral. Por ahí entran pequeñas arterias, arteriolas, vénulas, para poder brindarle la circulación a este cuerpo vertebral, ¿sí? Son forámenes nutricios, ¿sí? Pequeños. Ahora bien, ¿qué más podemos identificar de una vértebra cervical tipo? Podemos identificar esto. Y todo esto que ven acá ustedes, que acabo de delimitar, se denomina arco vertebral, ¿sí? A esto se le llama arco vertebral o arco posterior. Ahora bien, este arco vertebral está compuesto por dos elementos, dos estructuras que son pares, ¿no es cierto? Una que está orientada hacia la derecha y otra que está orientada hacia la izquierda. Esos dos elementos que yo les estoy mencionando se denominan pedículos, ahí pintado en color rojo, pedículos y láminas, ¿sí? Se denominan pedículos y láminas. Ahí vemos a los pedículos en rojo y a las láminas en color verde, ¿sí? Entonces, pedículo más lámina forman el arco vertebral, ¿sí? O arco posterior. Ahora bien, fíjense que entre el cuerpo vertebral y el arco vertebral se delimita un foramen. ¿Cómo se llama este foramen que ven ahí? ¿Cuál es el nombre que tiene este foramen que visualizan allí? Más o menos, ¿qué pasa por acá? ¿Se imaginan qué puede pasar por acá? No. El bulbo raquídeo no. Médula oblonga no. Por acá pasa la médula espinal, ¿sí? Médula espinal. Lógicamente con otros elementos, pero el más importante es la médula espinal, ¿no es cierto? Por ahí pasa la médula espinal. Ahora, fíjense la forma que tiene este foramen vertebral. Este foramen vertebral tiene forma triangular, ¿sí? Tiene forma de triángulo. ¿Y qué tipo de triángulo es el que se dibuja acá? Un triángulo isósceles, ¿sí? De base anterior y vértice posterior. Y es más grande el foramen vertebral de las cervicales que el de las otras vértebras, debido a que aquí la médula espinal se dilata. Está dilatada, tiene mayor diámetro y forma lo que se llamaba clásicamente una intumescencia, desde donde salen los nervios que se dirigen hacia el miembro superior, hacia la extremidad superior. Ahora bien, ¿qué más podemos identificar en esta vértebra cervical tipo? Podemos identificar aquí una apófisis, ¿sí? Una apófisis. Esa apófisis que ven ahí, que yo acabo de marcar en color verde, se llama apófisis transversa, ¿sí? Apófisis transversa, ahora ha cambiado el término apófisis, se llama proceso transverso, es lo mismo. Y esa apófisis transversa ofrece una particularidad que es la de ser bituberculada, es decir, presenta dos tubérculos, un tubérculo anterior y otro posterior. Acá los vemos, un tubérculo anterior y otro posterior. En esos tubérculos se van a insertar elementos musculares, como por ejemplo los escalenos anterior, el escaleno medio, los músculos intertransversos, etc. ¿Sí? Ahora bien, se suele describir allí en el medio, entre ambos tubérculos, otro que se llama tubérculo del escaleno medio. Es ese que vemos ahí. Ese tubérculo del escaleno medio brinda inserción a el mencionado músculo, ¿no es cierto? Al músculo homónimo, al músculo escaleno medio. Ahora bien, ¿cuál es el otro detalle de estas apófisis transversas? Es que presenta allí una lámina que se llama lámina intertubercular. Es la lámina que une a los dos tubérculos, ¿no? Al tubérculo anterior con el respectivo tubérculo posterior. Ahora, fíjense que en la base de la apófisis transversa se forma otro foramen. Y este foramen que ven ahí, ¿cómo se va a llamar?
¿Cómo piensan que se puede llamar el foramen que está en la apófisis transversa? A ver, ¿qué piensan? ¿Alguno lo leyó por ahí? ¿Lo ha visto? ¿Cómo se puede llamar a este foramen? Se denomina foramen transverso, ¿sí? Foramen transverso. Ese que pintamos ahí en color violeta, este es el foramen transverso. Foramen que deben de recordar. Esto es algo que se los pueden preguntar, ¿sí? Ya que por aquí, por este foramen transverso, pasa la arteria, la vena y el nervio vertebral. Es decir, el paquete vasculo nervioso vertebral. Para abreviarlo pueden poner así, pueden poner VAN, V-A-N, vertebral. Arteria vertebral, vena vertebral y nervio vertebral, antiguamente llamado nervio de François Franck, ¿sí? El nervio de François Franck. Bien, bárbaro. Terminamos con la apófisis transversa. Inmediatamente por detrás de la apófisis transversa vemos ahí otra apófisis. Fíjense que tiene una formita plana. Ahí la vemos a esa apófisis que vamos a describir ahora. Y esa apófisis se llama apófisis articular superior. Antiguamente era llamada cigapófisis, con C. Cigapófisis. Bien. Y esa apófisis que ven ahí se llama apófisis articular superior. Pregunta: ¿cuántas apófisis articulares tiene? Perdón, vamos de nuevo. Pregunta: ¿cuántas apófisis articulares superiores tiene una vértebra? De acuerdo a lo que ven ahí. Vamos, las tienen marcadas, así que no pueden no responder esta pregunta. ¿Cuántas apófisis articulares superiores tiene una vértebra? Dos. Muy bien, Morena, exactamente, dos. Ahí las vemos, ¿no es cierto? Una del lado derecho y otra del lado izquierdo. Ahora, también tiene apófisis articulares inferiores, que están ubicadas ahí. Fíjense, eso que ven ahí y eso que ven ahí es la apófisis articular inferior, una del lado izquierdo y otra del lado derecho, ¿no es cierto? Entonces, en total, ¿cuántas apófisis articulares o cigapófisis tiene una vértebra? Bien, 4. ¿Quién dijo? Bien, Agustina, exactamente. Agustina Olech. Muy bien, muy bien. Tiene 4, excelente. ¿Sí? Fíjense en esta vista lateral. Ahí podemos ver. Esta que ven acá, esa de ahí, es la apófisis articular inferior de esta vértebra. Y esta que ven acá, ahí, es la apófisis articular superior de esta vértebra. Entonces se articulan las dos apófisis articulares y ahí se forma una articulación que se llama cigapofisaria, ¿sí? La articulación cigapofisaria. Bien, se llega a ver, fíjense que acá también estamos con las apófisis articulares, la superior y la inferior, acá también, ¿sí? Apófisis articulares, acá las vemos, ahí se ve, se forma la articulación cigapofisaria, ¿sí? En este caso, en la región cervical, la articulación cigapofisaria es sinovial plana o sinovial artrodia, como se denominaba antes. Bien, ¿qué otro elemento nos queda de una vértebra cervical tipo por describir? Nos queda un solo detalle, un detalle muy característico y muy importante de las vértebras cervicales, que es este. Fíjense que ahí acabo de delimitar, acabo de marcar a la apófisis espinosa, al proceso espinoso de una vértebra cervical tipo. Pero fíjense que esa apófisis espinosa termina en dos tubérculos y por ese motivo se dice que la apófisis espinosa es bituberositaria. La apófisis espinosa de las vértebras cervicales es bituberositaria o está bifurcada porque tiene dos tubérculos, un tubérculo derecho y un tubérculo izquierdo. En cada uno de esos tubérculos se insertarán músculos, ¿sí? Los músculos interespinosos derechos en este tubérculo, los músculos interespinosos izquierdos en este tubérculo. Bien, ahí los podemos identificar, ¿correcto? ¿Sí?
¿Se entiende esto? ¿Alguna duda de las vértebras cervicales? Una vértebra cervical tipo es lo que estamos describiendo, lo que hemos descrito nosotros ahora. Bien, fíjense que si vamos acá, volvemos un poquito atrás, podemos ver en esta vista posterior, acá, los dos tubérculos de la espinosa. Este es el tubérculo derecho, este es el tubérculo izquierdo. Acá lo mismo, tubérculo izquierdo, tubérculo derecho. Si yo les digo músculo interespinoso derecho, estará ubicado así. Si yo les digo músculo interespinoso izquierdo, estará ubicado así, de esa manera. ¿Correcto? Bien. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Vamos bien o no? Bien, bárbaro. Bárbaro, bárbaro. Bueno, vamos ahora a describir a esta vértebra. Bien. ¿Alguna sabe de qué vértebra estamos hablando? ¿Qué vértebra estamos viendo acá? ¿Se da una idea? ¿Se imagina qué vértebra puede ser? Fíjense que ya es una vértebra muy diferente a la que acabamos de describir. Es una vértebra que tiene características particulares. O sea, es una vértebra atípica. Y esta vértebra que vemos aquí se llama Atlas, en alusión a un dios mitológico griego que se llamaba Atlas y que sostenía el mundo en sus hombros. Y se hace la analogía como si el mundo fuese la cabeza, ¿no es cierto? La región de la cabeza. Vemos al Atlas. Pregunta, chicos y chicas, ¿pueden identificar aquí un cuerpo vertebral? No, muy bien. ¿Marcela? Brenda. Bien, muy bien, Brenda. No, exactamente, no hay cuerpo vertebral. Entonces, la primera característica que deben de conocer del Atlas es que carece de cuerpo vertebral. No presenta cuerpo, no tiene cuerpo. Ahora bien, pregunta. ¿Tiene apófisis espinosa el Atlas? ¿Alguna ve una apófisis espinosa aquí? Acá. No, tampoco. ¿Sí? Entonces, el Atlas carece de cuerpo y carece de apófisis espinosa. ¿Sí? No presenta un proceso espinoso. Ahora, ¿cómo está constituido descriptivamente el Atlas? El Atlas está configurado por las siguientes partes. Presenta una lámina rectangular en sentido anterior que se llama arco anterior. Y así también, como tiene un arco anterior, tendrá por supuesto un arco posterior, que lo vemos allí, el arco posterior. Tiene dos estructuras de aspecto cuboide ubicadas en sus porciones laterales, y estos se llaman masas laterales. Estas que estamos dibujando ahí son las masas laterales del Atlas, ¿sí? Y por último tiene esto que ven acá, que es una apófisis transversa. Por supuesto, una de cada lado, serán dos apófisis transversa, una del lado izquierdo y otra del lado derecho. ¿Se entiende? Entonces sería arco anterior ahí, masas laterales, dos, ¿no es cierto? Una derecha, otra izquierda, dos apófisis transversa y otro arco posterior. Vamos a describir al arco anterior del Atlas, ¿sí? Vamos a borrar lo que acabamos de hacer y vamos a describir acá al arco anterior del Atlas. El arco anterior del Atlas presenta una forma de rectángulo, tiene forma rectangular, con lo cual tiene dos caras. Esta cara que ven ahí sería la cara anterior de ese rectángulo, ¿no es cierto? Sería entonces la cara anterior del arco anterior del Atlas, la cara de adelante del arco anterior del Atlas. En esa cara anterior hay un tubérculo que se ve ahí en el medio, se destaca allí, se destaca ahí, es ese tubérculo de ahí, es ese tubérculo que sobresale allí, y se llama tubérculo anterior. No hay mucha particularidad, se llama así, simplemente tubérculo anterior. En ese tubérculo anterior se inserta el músculo largo de la cabeza y la porción longitudinal del músculo largo del cuello. ¿Sí? El músculo largo de la cabeza se inserta allí y también la porción longitudinal del músculo largo del cuello, longissimus colli en latín. Ahora, la cara posterior del arco anterior sería esa, ¿sí? O sea, si yo visualizo desde atrás a ese arco anterior, me voy a encontrar con la cara posterior del arco anterior, ¿sí? Por ahí parece un juego de palabras, pero sería la cara de atrás del arco anterior, simplemente.
Acá, muy importante que no se olviden que nos encontramos con una fosita, ¿sí? Fosita. Y esa fosita se llama fosita odontoidea o fosita del diente, ¿sí? Fosita odontoidea o fosita del diente. ¿Por qué se llamará así? Del diente odontoidea. ¿Por qué será? A ver si en el chat participa alguien. Odontoidea, ¿de qué le suena odontoidea? Odontoides. Diente, muy bien. Ahí se articula el diente de la vértebra cervical 2, de C2, el diente del axis, que ya lo vamos a estudiar en la diapositiva que viene. ¿Sí? El diente del axis se articula allí. Por eso se llama fosita del diente, porque ahí articula, ¿sí? Con ese reparo, con ese accidente óseo. Eso con respecto al arco anterior. Tiene un tubérculo anterior y una fosita odontoidea, simplemente. Vamos con las masas laterales, que son esta a la izquierda y esta a la derecha. Esas masas laterales presentan un aspecto cuboideo, con lo cual tienen 6 caras. Pero las más importantes son la cara superior, la cara inferior y la cara medial. Acá vemos la cara superior de la masa lateral del atlas. Y esa cara superior presenta una carilla articular. Fíjense que si analizamos esta ilustración, esta superficie ósea está pintada de color blanco y esta está pintada de un color más grisáceo. Y eso refleja que esta superficie se encuentra revestida, recubierta, tapizada de cartílago hialino o cartílago articular. Claramente, esta parte de la masa lateral del atlas se va a articular con el occipital, ¿sí? Con el hueso occipital, ¿correcto? Entonces, la cara superior presenta una carilla en forma de zapato para articularse con el hueso occipital. ¿Con qué parte del occipital? Con los cóndilos occipitales. Fíjense acá la cara inferior. No presenta esa carilla articular con forma de zapato. En este caso, la carilla presenta un aspecto ovoideo, un aspecto de óvalo, de pelota de rugby, de huevo. ¿Y para qué servirán estas carillas articulares? ¿Para articularse con qué vértebra? Muy bien, exactamente con la vértebra que está inmediatamente por debajo, que es la segunda vértebra cervical. Exactamente, C2. Ahora, la última cara importante de la masa lateral es la cara medial, que sería esta de acá. Esa cara medial me interesa, nos interesa, ya que presta inserción a un ligamento que se llama ligamento transverso, que tiene esa disposición transversa horizontal y por eso se denomina así, ¿sí? Ligamento transverso. Ese ligamento transverso es importante para poder sujetar en su interior al diente del axis que yo acabo de dibujar ahí muy esquemáticamente, ¿sí? Ahí se forma una articulación que nos permite hacer este movimiento, ¿sí? El movimiento rotatorio, movimiento del no. Ahora bien, por detrás de la masa lateral del atlas, en su cara superior, se ve acá, se ve allí y se ve allí un surco. Y ese surco se llama surco de la arteria vertebral. Le vamos a poner así, SAB. Se denomina surco de la arteria vertebral. ¿Por qué? Porque la arteria vertebral pasa por este foramen transverso, luego se acuesta, se horizontaliza y se mete así, ¿sí? Se mete así por detrás de la masa lateral del atlas en lo que es ese surco de la arteria vertebral y luego se dirige hacia dentro del cráneo para irrigar a la masa encefálica. ¿Qué tenemos en sentido lateral a las masas laterales? Valga la redundancia. ¿Qué hay al lado de las masas laterales? A ver. Están los forámenes transversos, excelente. Ya habíamos dicho que por esos forámenes transversos pasan los elementos vertebrales y vemos ahí a toda la extensión de la apófisis transversa. Excelente. Así es, ¿sí? Ahí lo podemos ver. Bien, lo último que nos queda a describir del atlas es su arco posterior, ¿sí? El arco posterior del atlas, que sería esto de acá, ¿bien? El arco posterior del atlas.
Ese arco posterior del atlas, al igual que el anterior, cuenta con dos caras. Una cara anterior y una cara posterior. ¿Cuál es la cara que me interesa? Que nos interesa la cara posterior. Porque presenta, fíjense acá, un pequeño accidente que sobresale. Bueno, me salió medio mal el circulito. Sería este de acá. El accidente que estoy marcando, al cual me estoy refiriendo, y eso no llega a ser una apófisis espinosa, sino que se denomina tubérculo posterior. Así como este era el tubérculo anterior, este es el tubérculo posterior. ¿Correcto? Siempre recuerden lo siguiente, lo que les voy a decir ahora. Los términos anatómicos son oponibles. Eso quiere decir que si hay un tubérculo anterior, habrá un tubérculo posterior. Quiere decir que si hay un músculo supinador largo, habrá un músculo supinador corto. Quiere decir que si hay un ala menor del esfenoides, habrá un ala mayor del esfenoides. Y así sucesivamente, ¿sí? Respectivamente. Bien. ¿Se entiende el atlas? Entonces, ¿qué se inserta en el tubérculo posterior? Se inserta el ligamento nucal, se inserta las fibras de la porción descendente del trapecio, se inserta parte del músculo esplenio del cuello, el longísimo cervical, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Varios elementos de la región cervical posterior, ¿no es cierto? De la región nucal, elementos musculares me estoy refiriendo. Estamos con el atlas, primera vértebra cervical, hacia superior. ¿Con quién se articulaba el atlas? Bien, excelente. Con el hueso occipital. Muy bien, More. Así es, con los cóndilos occipitales. Allí se forma una articulación que se llama atlanto occipital, que nos permite hacer este movimiento. ¿Sí? Movimiento afirmativo. ¿Qué vértebra tenemos acá? Vértebra. No estamos en huesos del cráneo. Bien, muy bien. C2 o axis o C2, axis o epistrófeo. Epistrofio odontoides. ¿Les pueden preguntar este nombre? No, ni a palo, ni a gancho. Acá. C2 o axis, ¿sí? Bien. Pregunta, ¿pueden identificar un cuerpo en esta vértebra? Bien, excelente. Exactamente. Acá hay un cuerpo, que es este. Cuerpo vertebral, estaría acá, cuerpo vertebral, y estaría ahí, cuerpo vertebral. Así es, excelente. Pregunta, ¿pueden identificar apófisis espinosa? Bien, correcto. Así es. Acá tenemos apófisis espinosa, que es similar al de las vértebras cervicales que ya describimos, ¿no es cierto? Tiene dos tubérculos, un tubérculo derecho y un tubérculo izquierdo. Correcto. ¿Pueden identificar apófisis transversa? Correcto. Acá. Apófisis transversa, apófisis transversa, apófisis transversa, apófisis transversa. Pregunta, ¿pueden identificar surco, perdón, ¿pueden identificar foramen transverso? Bien, así es. Acá tenemos al foramen transverso, ahí tenemos al foramen transverso, correcto, tal cual, exactamente. Bien, entonces identificamos cuerpo, apófisis espinosa, apófisis transversa, foramen transverso. Podemos identificar apófisis articulares. Fíjense, acá apófisis articular superior, acá la apófisis articular superior y acá las inferiores, al igual que la vértebra cervical que describimos al principio. Ahora, ¿cuál es la característica particular acá? ¿Cuál es qué es lo diferente de esta vértebra? Muy
Muy bien, Agustina, exactamente. El diente del axis o apófisis odontoides, ¿correcto? Esta apófisis odontoides presenta la forma de aproximadamente un diente canino de la especie humana y se despliega en sentido superior desde el cuerpo vertebral. De hecho, esa línea que yo acabo de hacer sería la base de la apófisis odontoides. Ahora bien, esa apófisis odontoides tiene una base, tiene un ápice o un vértice y tiene dos carillas. Una carilla anterior y una carilla posterior que estaría ubicada ahí. Esa sería la posterior y esta sería la anterior. La carilla anterior sirve para articularse con el atlas. ¿Sí? ¿Con qué parte del atlas? Y bueno, con el arco anterior del atlas. Acá lo podemos ver. Fíjense ahí cómo se ve el diente yendo a buscar al atlas. Ahí vemos al diente yendo a buscar al atlas. Y tiene una carilla posterior que sirve para articularse con el ligamento transverso. Esa carilla articular sirve para relacionarse, para articularse con dicho ligamento transverso. ¿Sí? Bueno, quedan 3 minutos en esta llamada. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a armar otro Meet y se los voy a mandar por acá por el chat. Denme un segundito. Diga. Te tenés que suscribir al canal. Tenés que entrar al canal y poner suscribir. Y ahí te podés que odontoides, y esto es la cara posterior de la misma apófisis. La cara anterior sirve para el atlas y la cara posterior para el ligamento transverso. Inmediatamente por debajo de esa carilla posterior, ahí donde dibujé esa línea, se describe lo que se llama surco del ligamento transverso. Bien, se le llama así, surco del ligamento transverso. En el segmento basal de dicha apófisis odontoides, algunos anatomistas y algunas bibliografías describen a un pequeño fibrocartilaginoso, un pequeño disco fibrocartilaginoso que está presente en algunos individuos. ¿Sí? Se suele describir acá como si fuese un disco intervertebral, pero presente allí, en lo que es la base de la odontoides. En el vértice de la odontoides, que sería eso de ahí arriba, se inserta un ligamento que se llama ligamento apical de la odontoides o ligamento del vértice del diente. Y en las superficies laterales, así como estoy dibujando ahora, se insertan dos ligamentos que son los llamados ligamentos alares, que van desde el diente del axis hasta el foramen magno del hueso occipital. ¿Correcto? Fíjense que acá vemos la cara anterior de ¿qué? ¿Qué sería eso? ¿Cara anterior de qué? Yo les marco esta flechita. ¿Cara anterior de qué? Muy bien, exactamente. Cara anterior del cuerpo vertebral. Del axis, ¿no es cierto? Y en esa cara anterior vemos una cresta. ¿Sí? Cresta media. ¿Tiene interés? No. No tiene interés, es un reparo estrictamente descriptivo, es decir, que no cumple ninguna función aparente. Por lo demás, vemos acá la apófisis transversa con la presencia del foramen transverso. ¿Sí? Acá hay un pequeño surco llamado surco del nervio espinal o del nervio raquídeo, a través del cual emerge el nervio raquídeo. Y lo último que podemos describir son los pequeños forámenes nutricios, en donde ingresa la arteria, la vena, el nervio, el linfático, etcétera, a darle inervación o irrigación a este hueso, ¿sí? A esta vértebra. Bien, fíjense lo siguiente, acá nos encontramos con una vértebra atípica, otra vértebra atípica. En este caso es la famosa vértebra cervical 7, ¿sí? C7 o vértebra prominente. ¿Tiene cuerpo esta vértebra? Sí, tiene cuerpo. ¿Tiene apófisis transversa esta vértebra? Sí, tiene transversa. ¿Tiene foramen transverso? Sí, tiene foramen transverso. ¿Tiene foramen transverso accesorio? Sí. Un reparo distintivo de la vértebra cervical número 7 es que cuenta con un foramen transverso accesorio a través del cual pasa la vena vertebral accesoria y el nervio vertebral o de François-Franck. ¿Tiene apófisis articulares esta vértebra? Sí. Acá las dos superiores
y acá las dos inferiores que estarían ubicadas allí. ¿Tiene arco vertebral? Sí. ¿Tiene foramen vertebral? Por supuesto, ahí lo vemos. ¿Tiene apófisis espinosa? Sí, tiene apófisis espinosa. Pero esa apófisis espinosa, a diferencia de las demás cervicales, es unitubercular. Es monotuberculada. Es decir, cuenta con un solo tubérculo en vez de dos. ¿Se acuerdan que la otra terminaba así? Las otras cervicales típicas terminaban así. En este caso, esta termina así. Y termina con un tubérculo prominente que sirve para la inserción del ligamento cervical posterior, que estaría ubicado allí. O ligamento nucal, como se llama, que es una hipertrofia del ligamento supraespinoso. Ligamentos que ya van a estudiar más adelante en la carrera. ¿Correcto? Esa es la única característica particular de la séptima vértebra cervical. Esta es una vértebra palpable en la base del cuello, en la región dorsal. Las vértebras cervicales 6, 7 y la primera torácica son palpables en la base del cuello. En flexión, así, palpan la base del cuello y bueno, esas son las vértebras que pueden estar palpando ustedes. Por supuesto, la apófisis espinosa es la que van a estar tocando. Fíjense que vemos acá el tubérculo anterior de la transversa, el tubérculo posterior de la transversa y este es el surco del nervio espinal con la lámina intertubercular. Ahí, por ahí también se suele describir el tubérculo del músculo escaleno medio. ¿Correcto? Bien. La primera vértebra torácica es una vértebra de transición. ¿Qué quiere decir que sea una vértebra de transición? ¿Alguno escuchó ese término por ahí? Vértebra de transición. No. Bueno, ¿qué es una vértebra de transición? Una vértebra de transición es aquella que se encuentra entre dos segmentos de la columna vertebral. T1 es una vértebra de transición, C7 es una vértebra de transición, L1 será de transición, T12 de transición, L5 de transición, S1 de transición. O sea, las que se encuentran entre la región cervical, torácica, lumbar o sacrocoxigia. Y se definen así ya que empiezan a adoptar características estructurales similares a las de la región subyacente. Es decir, esta vértebra, que es la última cervical, C7, se parece a las vértebras torácicas. Y así, T1 se parecerá a las vértebras cervicales. ¿Correcto? Se parecerá de esa manera a las vértebras cervicales. Bien, acá falta una vértebra atípica. Describimos C1, describimos C2, describimos C7 y nos falta una sola, que es C6. ¿Correcto? Que sería esa de ahí, es la sexta cervical. C6 tiene una característica particular que es la de que presenta en el tubérculo anterior de su apófisis transversa, el que estoy marcando ahí, una... En realidad, vamos de nuevo, vamos a describirlo de nuevo. El tubérculo anterior de la apófisis transversa de C6 es más prominente, es más eminente que el de las demás. Y ahí se puede operar, se puede en realidad obstruir el flujo, se puede ligar a la arteria carótida común o primitiva, como se llamaba antes, y por eso ese tubérculo que acabamos de marcar ahí se llama tubérculo carotidio o tubérculo de Chassaignac, de acuerdo a su epónimo, a su nombre propio. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la descripción de todas las vértebras cervicales con las características típicas y las características atípicas. Fíjense, ¿qué estamos viendo ahí? ¿Qué arteria será esa? ¿Alguna identifica esta arteria? ¿No? ¿Nada? ¿Qué pasaba por acá? ¿Qué foramen será ese? Bien, esto es el foramen transverso, que permite el paso de la arteria vertebral. Pero ojo, la arteria vertebral generalmente pasa por los forámenes transversos de la sexta a la primera vértebra cervical. No pasa por el de la séptima. Por más que la séptima tenga foramen transverso, la vertebral no pasará por ahí, rara vez pasa por ahí, sino que pasa directamente por el de la sexta hacia arriba. Fíjense lo que vemos acá. En este sector, en esta ilustración, vemos músculos y ligamentos, es decir, partes blandas.
Estos músculos que ven ahí van de tubérculo anterior de la apófisis transversa a tubérculo anterior. Y por eso se llaman intertransversos anteriores. Estos van de tubérculo posterior a tubérculo posterior. De la transversa de abajo a la transversa de arriba, o de la de arriba a la de abajo, es lo mismo. ¿Y cómo se van a llamar estos músculos entonces? Intertransversos posteriores. ¿Sí? Se delimita acá un canal osteomuscular que se llama canal transverso, por donde pasa la arteria vertebral, la vena vertebral y el nervio vertebral. Fíjense acá este músculo. ¿Qué músculo será este que estoy marcando ahí? ¿Se acuerdan qué músculo se insertaba ahí que lo mencionamos? ¿Desde dónde hasta dónde va este músculo que ven ustedes ahí? ¿Cómo se llama esto? Esto. ¿Cómo se llama? No, no. ¿Cómo se llama este accidente? Esta parte de la vértebra, ¿cómo se llama? Bueno, esta parte se llama apófisis espinosa. Es una vista lateral, izquierda. Esto es anterior, esto es posterior. Y estas son las apófisis espinosas de C2, C3, C4, C5, C6 y C7, que fíjense que es más grande, por eso es la vértebra prominente. Acá tenemos a los músculos intertransversos, músculos interespinosos, pero ojo, son los del lado izquierdo, ¿sí? Son los interespinosos izquierdos, porque recuerden que la espinosa cervical tiene dos tubérculos, uno izquierdo y otro derecho. Y acá lo que vemos es al ligamento nucal o cervical posterior. Fíjense que es bien ancho, a diferencia de los demás segmentos de la columna vertebral, como vamos a ver. Y lo último, para ya finalizar con vértebras cervicales, es hablar de esto. Fíjense que acá se hizo un corte coronal, un corte frontal, a nivel pedicular de los pedículos de las vértebras, y se puede ver a la médula espinal. Y se puede ver claramente que la médula espinal en el segmento cervical se dilata. Por eso los forámenes vertebrales de las cervicales son más grandes que los de las demás regiones. Y pueden ver cómo desde la médula espinal salen nervios. Estos son los nervios espinales, nervios raquídeos. Ahora, los atentos a este detalle. Los nervios espinales cervicales adoptan el nombre de la vértebra por la cual pasan por encima. ¿Sí? Vamos a desglosarlo, vamos a ponerlo en términos gráficos. Acá estamos situados, vamos a hacer una flechita acá. Borramos ahí. Acá estamos situados, ahí, a la altura del atlas, o sea, la primera cervical. Este nervio que está pasando por encima del atlas se llama C1. Es el nervio que pasa por encima del atlas y se denomina entonces así C1. Por debajo vemos al axis, a la segunda vértebra cervical. Y el nervio que pasa entonces por encima del axis se llamará C2. Así lo mismo. El nervio que pasa por encima de la vértebra C3 se llama C3. Por eso se describe el nervio C8. No es que haya 8 vértebras cervicales, eso no existe. Sino que el nervio C8 es el que pasa por encima de T1, de la primera torácica. Luego fíjense lo que sucede en el segmento torácico. Los nervios empiezan a pasar por debajo de la vértebra. Entonces T1 se denomina así porque pasa por debajo de la vértebra T1. El nervio T1 se llama así porque pasa por debajo de la vértebra T1. T2 se llama así porque pasa por debajo de la vértebra T2. Y así respectivamente. ¿Esto se entiende o no se entendió nada lo que acabo de explicar? A ver. Bueno, asumo que se entendió entonces. Asumo, no sé. Bueno, bárbaro entonces. ¿Sí? Esto es importante, cuando ustedes vayan a los textos y se encuentren con C8, no es una vértebra, sino que es el nervio espinal. ¿Sí? Es ese nervio de allí.
Fíjense acá, esto es lo que yo les decía, la arteria vertebral se acuesta, se horizontaliza y pasa por detrás de la masa lateral del atlas, formando ese surco que se llama surco de la arteria vertebral, ¿correcto? Y acá vemos al axis, esto es una pequeña fosita que se ubica al lateral de la espinosa del axis, ahí se inserta un músculo que se llama oblicuo inferior de la cabeza o oblicuo inferior de la cabeza o oblicuo mayor. Bien, bárbaro. Progresemos un poquito más y vamos ahora a la región que se encuentra por debajo, que es la región torácica. Las vértebras torácicas son 12 y recuerden que forman esta curva de convexidad posterior o concavidad anterior, que es la sifosis. Sifosis torácica, una curva de desarrollo primario, ¿no es cierto? Porque se forma por la adopción de la posición fetal durante la gestación, durante la vida intrauterina. Fíjense ahí las articulaciones de la columna torácica, de las vértebras torácicas entre sí, ¿no es cierto? A nivel de sus cuerpos vertebrales o bien a nivel de sus apófisis articulares. Recuerden que acá tenemos 12 vértebras y estas 12 vértebras son las más rígidas, son las menos móviles de la columna vertebral, ya que aquí se articulan las costillas para brindar protección a los órganos intratorácicos. Vamos a describir una vértebra torácica tipo, ¿sí? Una vértebra típica de las torácicas, ¿sí? Esto que ven ustedes acá es una vista superior, ¿correcto? De una vértebra torácica. Esta es una vista lateral izquierda y esta es una vista anterior. ¿Qué vértebra puede ser esta? Puede ser T2, puede ser T3, T4, T5, T6, T7 o T8, ¿sí? De T2 a T8 tenemos vértebras típicas, son vértebras típicas torácicas. T1, T9, T10, T11 y T12 son vértebras atípicas, que ya las vamos a describir en detalle. Acá, en primera instancia, vemos al cuerpo vertebral. Cuerpo vertebral, en donde podemos identificar en su cara superior el reborde anular o la línea epifisaria, que ya la habíamos marcado también en las vértebras cervicales. Y la característica de las dimensiones de la geometría de este cuerpo vertebral es que tiene diámetros que son proporcionales entre sí. Es decir, el diámetro transversal es igual al anteroposterior. Este sería el anteroposterior y este sería el laterolateral o transversal, ¿correcto? Entonces decimos que este cuerpo vertebral tiene diámetros proporcionales entre sí y tiene un aspecto que se asemeja a un corazón. A un corazón que ustedes hacen cuando están en un estado de enamoramiento. Y se dice que tiene forma acorazonada, entonces el cuerpo vertebral torácico, ¿sí? Bien, pregunta, por favor respondan, aunque sea una cosa cualquiera, pero no hay problema, sinceramente. ¿Cómo se llama eso que yo acabo de delimitar allí? Bien, bueno, está bien, sí, esto sería el agujero vertebral. ¿Y la superficie ósea? Esa parte de la vértebra, ¿cómo se llama? No hay problema, está bien. Gracias por participar. Esto que marcamos ahí se llama arco vertebral, ¿sí? Es el arco vertebral o arco posterior. Y el arco vertebral estaba compuesto por el pedículo, que está ubicado allí, y las láminas, ahí y ahí, ¿sí? Recuerden que tenemos dos pedículos y dos láminas. Ambos elementos presentan un aspecto rectangular, con lo cual tienen una cara medial, una cara lateral, ¿sí? Son bidimensionales, o sea, no tienen profundidad. Ahora, muy bien, Brenda ahí identificó el foramen vertebral. Y ese foramen vertebral es distinto al de las vértebras cervicales, ya que no tiene el aspecto triangular que tenían las otras cervicales, sino que tiene una forma cilíndrica, una forma circular. Y es que aquí la médula espinal en el segmento torácico es más pequeña, no tiene esa dilatación que veíamos en la región cervical. Bien, en la región cervical. Acá vemos a la apófisis transversa, ¿sí? Apófisis transversa de la torácica, y esto que es la apófisis espinosa de la torácica. Ahora bien, ¿cuáles son las características particulares que tenemos acá?
Primero, en las caras laterales del cuerpo vertebral podemos identificar 4 apófisis, 2 de cada lado, 2 del lado izquierdo, 2 del lado derecho. Dije apófisis, en realidad no son apófisis, son fositas, son accidentes en forma de fosa, que se llaman así, fositas, y son las fositas costales. ¿Sí? 2 izquierdas, 2 derechas, o 2 superiores, 2 inferiores, es exactamente lo mismo. Y estas fositas costales presentan esta carilla articular destinada a articularse con la cabeza de las costillas. Las fositas costales articulan con la cabeza de la costilla. Luego fíjense la apófisis transversa. Tiene en su cara anterior una carilla costal, para que ahí se articule no la cabeza costal, no la cabeza de la costilla, sino allí el cuello de la costilla. Bien, ahí viene a articularse el cuello de la costilla. Bien, y de esa manera se articula la costilla con las vértebras torácicas. De manera tal que entonces que una costilla se articula con 2 vértebras. Generalmente sucede eso. Una costilla se articula con 2 vértebras. Pregunta, si yo les marco esto acá, así, ¿qué les estoy marcando? ¿Qué parte de la vértebra es esa? Sería acá, sería acá. Eso que estamos marcando ahí es el pedículo. Bien, esto se llama pedículo. El pedículo tiene 2 escotaduras. Una escotadura allí arriba que se llama escotadura vertebral superior y otra escotadura que es la escotadura vertebral inferior más evidente. ¿Sí? Escotadura vertebral superior y escotadura vertebral inferior. ¿Correcto? Fíjense la apófisis espinosa de las torácicas. ¿Es igual que el de las cervicales? ¿Es igual, sí o no? No, no es igual. ¿Qué característica diferente tiene? Fíjense que es más larga, ¿sí? Y está orientada en sentido inferior, es oblicua hacia inferior. Bien, con lo cual si ustedes por ejemplo palpan acá esa apófisis espinosa, fíjense la distancia que existe hasta el cuerpo, ¿no? El cuerpo vertebral ya está por encima. ¿Bien? Palpan la espinosa torácica, pero el cuerpo vertebral está por encima, debido a esa orientación oblicua de la apófisis espinosa. ¿Algo más a mencionar de las vértebras torácicas tipo? No mucho más que decir. Recuerden que en las láminas, que sería ahí y ahí, se inserta un ligamento que se llama ligamento amarillo, ligamento flavum, en latín, ¿sí? Ligamento amarillo se inserta en las láminas, borde superior e inferior respectivamente de dichas láminas. Fíjense acá cambiamos un poquito las vistas. Esta es una vista oblicua, supero anterolateral, sería un poquito superior y anterolateral. Y esta es una vista oblicua inferolateral. Fíjense que vemos el mismo reborde anular o línea epifisaria que marcábamos en la cara superior. Vemos los forámenes nutricios en el cuerpo vertebral, en su cara lateral y en su cara superior. Vemos las apófisis articulares, en este caso inferiores, la apófisis espinosa, la apófisis transversa, la apófisis articular superior izquierda. Bien. Ahora, fíjense lo siguiente. ¿Qué pasó acá? Acá articulamos 2 vértebras, ¿sí? Y acá, ¿qué accidentes de la vértebra se están articulando allí? ¿Qué piezas, qué partes de la vértebra se están articulando allí? ¿Los pueden identificar? Acá lo que vemos es a la formación de la articulación siga-apofisaria, ¿sí? Articulación que se forma, que se da entre las apófisis articulares. Esta sería la apófisis articular inferior de la vértebra de arriba. Recuerden que eso pertenece a la vértebra de arriba. Y esta es la apófisis articular superior de la vértebra de abajo, ¿sí? Pero ahora, fíjense que en esas articulaciones, entre esas vértebras, se forma un foramen. Ojo, este foramen que acabamos de marcar ahí, lo vamos a marcar con un color amarillo ahí, sería todo eso. Ese foramen no es el mismo foramen que el vertebral, no es el mismo foramen que el que vemos nosotros desde la vista superior, no es esto, ¿sí? No es este foramen.
sino que ese foramen que acabamos de marcar allí se llama foramen intervertebral o de conjunción. Anótenlo porque es pregunta de examen, ¿sí? Foramen intervertebral o de conjunción. Bien, el término clásico es de conjunción, ahora se llama intervertebral. ¿Por qué es importante este foramen intervertebral? Porque por allí van a salir los nervios espinales, ¿sí? Por ahí estarán saliendo los nervios espinales, estos nervios. Ahora sí, volvemos para atrás. Acá. Estos nervios salen por ese foramen. Foramen intervertebral o de conjunción. ¿Qué les pueden preguntar? Los límites y el contenido. Bien. Este sería, vamos a ponerlo con un color, no sé, color rojo. Límite anterior, límite superior, límite inferior y el límite posterior. El límite superior y el límite inferior es exactamente lo mismo, ¿sí? Es pedículo. Bien. Es pedículo, o sea, el techo y el piso es pedículo. El límite anterior, ¿cuál será? ¿Qué tenemos ahí adelante? ¿Cómo se llama esa parte de la vértebra? Ahí. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? No. Tampoco. Acá adelante, ¿qué tenemos? ¿Cómo se llama esto? Bien, bien, More. Exactamente, el cuerpo vertebral. ¿Sí? Fíjense que acá está el cuerpo vertebral. Entonces, el límite anterior está configurado por el cuerpo vertebral. Bien, el cuerpo vertebral. Y en sentido posterior, ahora sí, Brenda, las apófisis articulares. ¿Sí? La articulación sigapofisaria. Acá lo vamos a poner, vamos a marcar ahí. Eso sería el límite posterior, que es la articulación sigapofisaria, ¿no? La que se da entre las apófisis articulares. Bien. Ojo, que acá que voy a tener. ¿Qué hay entre? Muy bien, el disco intervertebral, exactamente. Ahí vamos a encontrar disco intervertebral, correcto. Así es. Bien, foramen intervertebral o de conjunción, es importante. Y acá vemos una vértebra atípica. Vemos a la primera vértebra torácica. Ahora la vamos a describir. Fíjense estas vistas. ¿Sí? Acá identificamos cuerpo vertebral, entonces eso sería anterior. Acá identificamos cuerpo vertebral, entonces eso es anterior. Acá puse una C al revés, no sé por qué. Sería ahí también. Bueno, vértebras atípicas de la región torácica. La primera que vamos a describir es la torácica número 1, ¿no? T1. ¿Cuál es la torácica número 1? Es esta. Esta es T1. Entonces, ¿esta cuál es? Esta es C7. Esta es C6. Y esta es T2. ¿Cómo clasificaba T1? ¿Se acuerdan? Habíamos dicho un término nosotros, un concepto que lo habíamos definido. Muy bien, More, exactamente. T1 es una vértebra de transición. ¿Por qué? Porque se encuentra entre la región cervical y la torácica, en este caso. Característica particular de la primera torácica es que presenta, en vez de 4 carillas costales en su cuerpo, 2 carillas completas. ¿Sí? Ahí se ve una, la otra estaría del lado izquierdo de la ilustración, y presenta un cuarto de carilla costal. Es decir, que en total tiene 2 carillas y medias costales. ¿Sí? La carilla costal completa, que es la que marcamos primero, o sea, esta de acá, va a articular con la cabeza de la primera costilla. Mientras que el cuarto de carilla costal, que está ahí por debajo, que marcamos ahí, va a articular con la cabeza de la segunda costilla. Es decir, que la segunda costilla va a venir acá. ¿Bien? Ahí viene la cabeza de la segunda costilla. Ahora, ¿tiene otra característica particular T1? Sí. Como es una vértebra de transición, tiene un cuerpo que se parece al de las cervicales. ¿Se acuerdan que el cuerpo de las cervicales tenía un diámetro transversal mayor al anteroposterior? Y tiene también unos pequeños vestigios de esas apófisis que sobresalían hacia arriba de las cervicales, del cuerpo cervical, que se llamaban apófisis unciformes o semilunares, como también se solían definir. ¿Correcto? Entonces T1 muy parecida a las cervicales.
con la presencia de una carilla completa por lado para la cabeza de la primera costilla. ¿Se entiende? T1 es una vértebra de transición. Por lo demás, sí, tiene la carilla costal en su apófisis transversa, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, una vista lateral. ¿Qué vértebras identificamos acá? Acá identificamos a las últimas vértebras torácicas. ¿Y cómo me doy cuenta que son las últimas vértebras torácicas? Por esto. Si siguen las apófisis espinosas, se van a dar cuenta que acá empieza a disminuir esa orientación oblicua hacia abajo. Acá son más rectas, en vez de ser bien inferiores en su orientación oblicua, ¿sí? Entonces acá yo voy identificando que hay una transición, que va a haber una transición desde la región torácica a la región lumbar, en este caso, en esta región en la cual nos encontramos, ¿sí? ¿Y qué vértebras puedo ver acá? Bueno, acá identificamos las vértebras torácica número 9, torácica número 10, torácica 11 y acá tenemos la torácica número 12, T11 y T12. Esas son las vértebras que podemos ver acá. Vamos a empezar por T9. ¿Cuál es la característica particular de T9? Es que presenta, en vez de 4 carillas en su cuerpo, 2 carillas completas, una izquierda y otra derecha, ¿sí? Esta carilla se va a articular con la costilla número 9, con la cabeza de la costilla número 9. Esa es la única característica particular de T9. Ahora, T10 también tiene esa misma característica particular, y es la de que presenta solamente una carilla. En vez de 2, serían por lado, serían 4 en total, tiene 2 en total. O sea, una de cada lado. Bien, acá se va a articular la cabeza de la costilla número 10, ¿sí? Y acá T11 y T12. ¿Cuál es la característica particular de T11 y T12? Es que carecen de carilla costal en la transversa. Si se fijan, acá en T10 hay carilla costal para la transversa, acá hay carilla costal en la transversa, ¿sí? Pero T11 no tiene esa carilla costal. Bien, carece de carilla costal en su apófisis transversa. Y estas vértebras T11 y T12 se van pareciendo a ¿qué vértebras? No, L5 no. A L, ¿qué vértebra está por debajo de T12? Bien, correcto. Entonces se va a aparecer a L1, ¿sí? T11 y T12 van a aparecer a las primeras lumbares. Con lo cual, en esas vértebras torácicas, la 11 y la 12, a ver si las encontramos por acá. Hay un grillito que está sonando por ahí. En esas torácicas, la 11 y la 12, el cuerpo ya se va a parecer a las lumbares. Es decir, el cuerpo va a ser más robusto. Y además se van a describir unos tubérculos que vamos a ver si los podemos delimitar acá, ¿sí? Se van a describir los siguientes tubérculos. Acá arriba, en la parte superior del pedículo, se describe un tubérculo que se llama tubérculo mamilar, ¿sí? Tubérculo mamilar, ahí arriba. Y en el pedículo, en el borde inferior del pedículo, se delimita otro tubérculo que se llama tubérculo accesorio. En la región de la lámina, donde se inserta el ligamento amarillo, se describe otro tubérculo que se llama tubérculo paraarticular o apófisis paraarticular, ¿sí? En estas vértebras torácicas número 11 y número 12. Bien. Bueno, terminamos con las vértebras torácicas, tanto las típicas como las atípicas. Y vamos ahora a las vértebras lumbares. ¿Qué podemos decir de las vértebras lumbares? Podemos decir que son 5 en total, a menos que exista alguna variante anatómica, como puede ser una lumbarización o una sacralización. Son las vértebras más robustas, en donde su cuerpo vertebral presenta un diámetro transversal mayor al antero-posterior, y se dice que ese cuerpo vertebral tiene una forma de riñón. Se puede describir como reniforme, ¿sí? Reniforme significa forma de riñón. Pregunta: ¿tiene apófisis transversa la vértebra lumbar?
¿Sí tiene? Bueno, acá hay una cuestión que es de la, digamos, de las bibliografías y demás. Ahora se ha modificado el nombre de estas apófisis, ya no se llaman más transversas, se llaman apófisis costiformes o apófisis costales. ¿Por qué? Porque fíjense que esta transversa es más larga que las otras que veíamos en las cervicales y en las torácicas. Es como si fuesen costillas vestigiales, ¿sí? Entonces se le llama apófisis costal o apófisis costiforme. Ahí tengan en cuenta ustedes la cátedra en la cual cursan, ¿sí? Si es una cátedra que se maneja con terminología clásica, bibliografía clásica, bueno, se le puede llamar apófisis transversa, ¿sí? Acá las vértebras lumbares todas presentan características bastante similares. Fíjense que la apófisis espinosa tiene forma cuadrilátera y se dirige bien en sentido posterior. Tiene el tubérculo mamilar, el tubérculo accesorio que describimos en las torácicas. Las que tienen características diferentes que quizás se puedan describir como vértebras con características particulares, o sea, vértebras atípicas, son L1 y L5, pero por el estricto motivo de que son vértebras de transición. L1 se asemejará a T12, ¿no es cierto? Y L5 se asemejará a, ¿qué? A S1, las vértebras sacras, ¿sí? Acá lo que podemos ver nosotros es lo siguiente, a ver, antes de que pasemos acá. Acá lo que podemos ver es lo siguiente. Fíjense que la quinta vértebra lumbar está como oblicua, ¿no? No está horizontal como está L3 o un poquito L4, sino que está oblicua. Está como acostadita, oblicua en sentido anterior e inferior. Y en este sentido podemos describir que el cuerpo vertebral de la quinta lumbar tiene una forma de cuña, tiene una configuración cuneiforme, o sea, tiene forma de cuña, en donde el extremo adelgazado se encuentra hacia posterior y el extremo más ensanchado se dispone hacia anterior, ¿no es cierto? Esa cuña tiene esa disposición. ¿Saben lo que es una cuña, no? Es como ese objeto que se pone en las puertas para que no se golpee, que presenta una forma como de triángulo, de pirámides. Bueno, la cuña estaría así, en ese sentido, orientada en lo que es el cuerpo vertebral de la quinta lumbar, ¿sí? Fíjense que acá vemos las espinosas lumbares, que tiene aproximadamente la dimensión de la falange distal del pulgar de cada uno de ustedes. Acá las apófisis costales, allí, allí y allí. Y acá las apófisis articulares y la articulación cigapofisaria, que en el segmento lumbar ya son trocoides, son sinoviales trocoides, diartrosis, por supuesto. Fíjense lo que vemos allí. Acá lo que vemos es una proyección radiográfica de la columna vertebral lumbar, ¿sí? Acá lo vemos. Fíjense que podemos identificar acá el cuerpo vertebral y acá vemos a la articulación cigapofisaria. De hecho, esto es la apófisis articular superior y esta es la apófisis articular inferior. Y acá tenemos la espinosa. En esta tomografía axial computada, reconstruida en 3D, es más fácil identificar los elementos, ¿sí? Fíjense que acá vemos cuerpo vertebral, apófisis articular superior, apófisis costal, acá la apófisis espinosa y acá la apófisis articular superior del otro lado, ¿sí? No sé si me van siguiendo en lo que les estoy mostrando, pero bueno. Acá se describe en la columna lumbar, en esta proyección oblicua radiográfica, lo que se llama perrito escocés acróbata de Madame La Chapelle, o simplemente el perro escocés de Madame La Chapelle. ¿Qué es esto? Esto es la disposición de los elementos que acabamos de identificar ahí, en esta proyección oblicua de una radiografía, que permite identificar una parte de la lámina que se puede romper en la columna lumbar, y por eso tiene interés clínico. Fíjense que acá se puede delimitar lo que es como un perrito. Si prestan atención acá, a esta parte de la diapositiva, fíjense que ahí se puede delimitar como un perrito. Esto es el hocico del perro. El hocico del perro está representado por ¿qué? ¿Qué tendremos ahí? Más o menos. Ahí. Ahí. ¿Se ubican? ¿Qué puedo ver ahí? No, yo. ¿Qué podemos ver ahí? ¿Qué accidente puede estar orientado en este sentido? Ah, sí, para allá. Para allá. Para allá. No, ¿no se ubican? Nada.
No, no escuché, More, perdón, no te llegué a escuchar. ¿No? Bueno. El hocico del perro es esto. O sea que es la apófisis costal, la transversa que se llamaba antes, ¿no es cierto? La orejita del perro, ¿sí? Ahí, la oreja del perro, es la apófisis articular superior, ¿sí? O sea, es esto. La patita delantera del perro es la apófisis articular inferior, o sea, es esto. Vayan siguiéndome con atención. La cola del perro es la apófisis articular superior del otro lado, o sea, esto, ¿sí? Apófisis articular superior derecha sería en este caso. Y la patita trasera del perro es la apófisis articular inferior del otro lado. Ahora, el ojito del perro que está acá es lo que se llama porción interarticular. Es la porción interarticular de la lámina, ¿sí? Es la porción que se encuentra entre la apófisis articular superior y la inferior. Eso es la porción interarticular. Esto es la parte de la lámina que está entre la apófisis articular superior y la apófisis articular inferior. Eso se puede romper, puede haber una espondilolistesis que se llama, o una espondilolisis, que está representado por el ojito del perro. Algunos van a decir el cuello del perro. Algunas bibliografías te pueden decir que es el cuello del perro. Y bueno, eso se rompe y por eso es importante esta proyección radiográfica oblicua, ¿sí? Se llama Perrito escocés acróbata de Madame Lachapelle. Ahora, dentro de estos apartados clínicos que estamos describiendo de las vértebras lumbares, está este estudio complementario que es la punción lumbar, o también llamada punción raquídea, ¿no? Y la punción lumbar es un estudio que se utiliza para estudiar, valga la redundancia, el líquido cefalorraquídeo. Y lo que se hace es ingresar, punzar, entre la segunda y la tercera vértebra lumbar, borde inferior del E2 y borde superior del E3, hacia el espacio subaracnoideo. Y lo que se hace es atravesar los diferentes planos ligamentarios, ¿no? Se atraviesa el ligamento supraespinoso, el interespinoso, el ligamento amarillo, la dura madre y se ingresa al espacio subaracnoideo. Y ahí extraes líquido cefalorraquídeo. Y una vez que extraes ese líquido cefalorraquídeo, lo analizás, lo mandás a histopatología y podés confirmar si hay una meningitis, una encefalitis, una esclerosis múltiple, una hemorragia, no sé. Generalmente se lo emplea para las meningitis, ¿sí? Que es una patología de infección bacteriana del sistema nervioso central, ¿sí? Punción lumbar. Fíjense que el individuo se tiene que colocar en esta posición, una posición de decúbito lateral derecho con los miembros inferiores en flexión. Entonces se abren las articulaciones sigapofisarias, se separan los espacios dispuestos entre las láminas, entonces es más fácil que ingrese, hay más espacio para que ingrese el elemento punzante. Bien, y llegamos a la última porción de la columna vertebral, la columna sacrocoxígea, ¿sí? ¿Qué tipo de hueso es el sacro? Primera pregunta. Muy bien, excelente. Es un hueso irregular que se forma por la fusión de 5 vértebras de manera constante, ¿no? Acá fíjense que vemos la cara anterior del sacro y esta es la cara posterior de este mismo hueso. Y podemos identificar a la primera vértebra sacra, la segunda vértebra sacra, la tercera, la cuarta y la quinta. ¿Cómo identifico estas vértebras? Por esto. Por la presencia de esas estrías transversales que se forman por la fusión de ¿qué? ¿Qué se osifica ahí para que se vea esa estría transversal? ¿Qué hay entre los cuerpos vertebrales? Bien, entonces ahí están osificados esos discos intervertebrales y se forman esas estrías transversales. Lo que podemos identificar en esta cara anterior del sacro es primero acá un accidente que tienen que recordar, que es el promontorio, esto de acá. ¿Qué es el promontorio? El borde superior de S1, de la primera vértebra sacra. Después lo que vemos son los forámenes sacros. Forámenes sacros anteriores serán estos, que tienen una disposición oblicua, disposición que está dirigida hacia la escotadura ciática mayor o foramen ciático mayor.
Esto que ven acá se llama ala del sacro. Y el ala del sacro se articula con el hueso coxal para formar la articulación sacroiliaca. Fíjense acá la cara posterior del sacro. Vemos acá una cresta, que se llama cresta sacra media, que hacia abajo se bifurca. Esa cresta sacra media se forma por la fusión de ¿qué? No. ¿Qué habrá ahí atrás en las vértebras? ¿Qué parte de la vértebra se fusionaría ahí para formar esa cresta sacra media? La, a ver, Agustina. No. Recuerden que esto es una vista posterior, ¿no es cierto? Y hacia posterior, en la vértebra, ¿qué encontraba yo? Muy esquemático. La espinosa. ¿Sí? La espinosa. Entonces la apófisis espinosa ahí se fusiona, se osifica y forma esta cresta que es la cresta sacra media. Hacia afuera de la cresta sacra media vemos otra cresta que se llama cresta sacra intermedia. Antes se llamaban tubérculos posterointernos. Y esto es la cresta sacra lateral, que antes se llamaban tubérculos posteroexternos. Y entre esas crestas vemos los forámenes sacros posteriores, que permiten la salida de los ramos posteriores de los nervios sacros. ¿Sí? Acá la vista superior. Bien. Este es el cuerpo de la primera vértebra sacra. Y fíjense el foramen vertebral. Tiene forma triangular, de base anterior y vértice posterior. Ahí la cresta sacra media. Y acá la vista lateral. En la cara lateral del sacro vemos una carilla que tiene una forma auricular, una forma de oreja, de aurícula, y por eso se llama carilla auricular, que permite la articulación con el coxal. Ahí se forma la articulación sacroiliaca. Y acá toda una región de la cara lateral del sacro que se llama fosa cribiforme o cribosa, porque tiene múltiples forámenes y se asemeja a una criba. Por último, el coxis. ¿Qué es el coxis? El vestigio de la cola de los felinos. ¿Sí? El coxis se forma por la fusión de ¿cuántas vértebras? ¿4 o 5? Acá hay 4 vértebras coxigias. Primera coxigia, segunda coxigia, tercera y cuarta. Generalmente el coxis está orientado hacia un lateral. Puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Acá está representado como que está orientado oblicuamente hacia la izquierda. La primera vértebra coxigia presenta unas astas dirigidas hacia arriba para articularse ¿con qué? Con el sacro. Y ahí se forma una articulación anfiartrosis fibrosa, sin fibrosis, que se llama articulación sacrocoxigia. ¿Sí? Este hueso es el famoso huesito dulce, ¿no? Huesito que cuando uno se golpea da bastante dolor. Bueno, señoras y señores, terminamos la parte teórica de la clase. Gracias por acompañarme hasta esta hora. Y ahora rapidito, no se vayan. Vamos a intentar resolver una pregunta. ¿Sí? Una pregunta de examen de... Bueno, fíjense acá. Esta pregunta. Sobre este hueso, ¿qué se puede afirmar? La primera opción dice, es T1. La segunda dice, es C7. La tercera dice, por sus forámenes transversos pasan las venas vertebrales. Y la cuarta dice, por su foramen transverso accesorio pasa el nervio vertebral. De François Frank. Bien, vamos a razonar estas opciones. Primera, es T1. ¿Puede ser T1 esta vértebra? ¿Qué dicen ustedes? Bien, Agustina. No. Excelente. ¿Por qué? ¿Por qué dijiste que no? Bueno, está bien. ¿Alguna otra? ¿Tiene
¿Algo que decir sobre esto? No es T1. ¿Por qué no es T1? Porque tiene forámenes transversos. Entonces, si tiene forámenes transversos, no es torácica. Entonces, es cervical, sí o sí. Es cervical. Pregunta. S7 ¿tiene forámenes transversos la vértebra C7? No. Generalmente no los presenta, no los posee. ¿Sí? Y acá sí. Entonces las dos primeras están descartadas. Nos queda la tercera y la cuarta opción. Dice, por sus forámenes transversos pasan las venas vertebrales. ¿Esto es correcto? ¿O es incorrecto? Bueno, esto es correcto. Recuerden que dijimos que por el foramen transverso pasa la arteria, la vena y el nervio vertebral. Y la cuarta dice, por su foramen transverso accesorio, o sea, el pequeño, pasa el nervio vertebral. Incorrecto, porque el nervio vertebral pasa por el foramen transverso, no por el foramen transverso accesorio. ¿Sí? Bueno, chicas, si no hay ninguna pregunta, esto fue todo por la clase de hoy. Espero que les haya servido, que les haya gustado. No sé si tienen algo que decir, algo que comentar. Las escucho. Y si no, que parece que no, la idea del grupo de WhatsApp que armamos es armar una comunidad de gente que le guste la anatomía y debatir preguntas. Yo voy a ir subiendo ahí de manera diaria preguntas de examen para que las vayamos charlando, las vayamos debatiendo. La idea es que cada una de ustedes y cada uno de ustedes sea capaz de resolverla